En esta mañana vamos a estudiar algunos síntomas que han causado muerte espiritual en las personas. En primer lugar, la pérdida de sensibilidad. Jeremías 8, del 4 al 6 dice: Jeremías, dile esto al pueblo. Esto dice el Señor: cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? Aquí la palabra nos enseña de que hay personas que no sienten ningún tipo de dolor, que no se dan cuenta que están fallando, que no se dan cuenta que se están equivocando y además que no atienden la instrucción de Dios. Esto es un tipo de insensibilidad. Hay una enfermedad, médicamente hablando, que se llama insensibilidad congénita al dolor. Y son las personas precisamente que no sienten ningún tipo de dolor físico. Pues en ese mismo sentido hay insensibles al pecado. Es decir, el pecado no causa dolor en sus corazones. Y al no sentir dolor están muriendo a nivel espiritual sin darse cuenta. En segundo lugar, la pérdida de la audición. En Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Esto quiere decir, oyen con dificultad. Se tapan los oídos para no oír. Hay personas que han perdido la audición a nivel espiritual. Personas que no quieren oír a Dios. ¿Cómo nos habla Dios? Pues Dios nos habla a través de la Biblia y las personas no leen la palabra. Nos habla a través de personas que nos pueden brindar un consejo, pero las personas no escuchan este tipo de personas. O nos habla por medio de las consecuencias debido a las malas decisiones que hemos vivido, pero desafortunadamente hay personas que no se dan cuenta de las señales que Dios nos da para saber realmente si estamos bien o estamos mal. Es muy importante que nosotros podamos entender que debemos escuchar la voz del Espíritu Santo y que debemos estar siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios y no taparnos los oídos a nivel espiritual. En tercer lugar, pérdida del apetito. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Un cristiano necesita alimento espiritual, pero ¿cómo nos alimentamos? A través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Cuando lo buscamos en oración, cuando nos congregamos, cuando escuchamos música cristiana, cuando ayunamos, cuando participamos de todo lo que tiene que ver con la iglesia local, cuando le servimos al Señor de todo corazón, cuando hacemos devocionales diarios, cuando buscamos el rostro de Dios. Cuando no lo hacemos, entonces esto nos daña el apetito a nivel espiritual. Hay cosas que dañan precisamente esa hambre que debemos tener y esa sed que debemos tener por Dios. La pornografía, las malas palabras, la ira, el rencor, la falta de perdón. Todas esas clases de pecado hacen que nosotros nos desviemos del camino, pero sobre todo que no estemos en sintonía con el Señor. En conclusión, toda enfermedad o síntoma tiene una causa. Y la causa de todos estos síntomas es el pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Según este versículo, la causa de la pérdida de sensibilidad, la pérdida de audición y la pérdida de apetito es precisamente el pecado. Y cuando nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos, dice la palabra. Ya Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados, es decir, Cristo es la cura. Juan 1:29 dice: al día siguiente vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espero que puedas atesorar esta enseñanza en esta mañana. Dios te bendiga.